Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy va a ser el segundo video que voy a subir al canal de YouTube. Claramente quiero destacar que el primero en el que subí estaba demasiado vulnerable. Me sentía muy triste por ciertos acontecimientos que pasaron a raíz del tema del alcoholismo en mi familia. Entonces, mi corazón grita que tengo que hacer estos videos porque quiero hablarlo, quiero poco a poco ir sanando ciertas cosas que creí que ya tenía resueltas y reitero, quiero que más personas que puedan pasar por esta situación sepan que no están solas, que somos muchísimos sintiéndonos así y el día de hoy quiero hablar del tema del alcoholismo, pero sobre todo la cuestión de la vergüenza que podemos llegar a sentir por haber pasado por estas historias. Como les di el contexto en el primer video, mi papá es alcohólico, vivía con mi mamá, con mis tres hermanas, un hermano y yo. Y hoy quiero tratar justo ese tema de la vergüenza de sentir que vivimos o venimos de una familia inadecuada o violenta y escasa y peligrosa. Como les comenté claramente en el primer video, estaba demasiado vulnerable. El día de hoy me siento un poco mejor. He estado leyendo, he estado tratando de escribir demasiado. Una de las recomendaciones que les voy a hacer es escribir y todos los días hacer journaling, o sea, su diario y escribir cómo se sienten. No hay una forma correcta de hacerlo, simplemente es escribir en alguna libreta para poder desbordar todas estas emociones que traemos dentro. Ok, entonces les comentaba justo de mi familia. Yo viví esta infancia súper disfuncional en el cual o en la cual siempre había demasiada escasez, pero estoy hablando de escasez de dinero, escasez emocional, escasez de estabilidad entre nosotros como hermanos y entre familia en general. Entonces, yo recuerdo siempre haberme sentido inadecuada, de sentirme fuera de lugar hasta un cierto punto nada inteligente. En la escuela siempre sentí que no podía hacer las cosas. Siempre sentí que me faltaba mucho para llegar a ser igual que otras personas y que era tonta. Me sentí insuficiente muchos años de mi vida y hasta la fecha creo que, aunque he logrado bastantes cosas, que aún tengo muchos sueños y muchas metas, a veces me cuesta creérmela. Entonces, yo sé que todo viene a raíz de lo que viví en mi familia y ha sido muy difícil estar trabajando en cuanto a eso. Yo solo quiero aclarar que el tema de estos videos no es hacerme la víctima, tal cual es compartir mi historia, ser vulnerable, porque justo estoy leyendo un libro que se llama Más fuerte que nunca de Brené Brown y habla de la importancia de adueñarnos de nuestra historia, porque esa es la forma en que podemos trascender y sanar. Si no, nos la vamos a pasar toda la vida tratando de ocultar estas partes que no son tan bonitas de nosotros. Y a eso es a lo que voy. Toda la escuela, toda la secundaria, toda la preparatoria me sentí inadecuada, sentí que no pertenecía, sentí que era tonta. Y recuerdo mucho en la escuela que de primero a cuarto de primaria o de primero a tercero tenía muy malas calificaciones, claramente era muy rebelde. Ahora sé que es un proceso en el cual los niños quieren llamar la atención de sus papás para que los vean. Y recuerdo que en quinto y en sexto de primaria me pusieron con un profe que era muy bueno, em, y de ahí pude empezar a tener buenas calificaciones y de hecho tuve varios diplomas, muchos diplomas por mi promedio. Entonces resulta que al principio era muy tonta,
según yo, porque es lo que me dijeron, porque en mi casa eso me decían, y después resulta que no, que realmente era muy inteligente y aplicada. Después llegó la secundaria y saben, obviamente estamos en este proceso de descubrirnos, de crecer, de la adolescencia, de tener amigos, de saber temas del amor, de la sexualidad, de a qué vengo a esta vida. Entonces fue un desborde de emociones, pero justo yo siempre me sentí que no pertenecía, o sea, que todos tenían una mejor vida que yo y yo siempre me encargué de ocultar el tema del alcoholismo de mi papá. Yo siempre me encargué de que nadie supiera que en mi casa había violencia o que en mi casa mi papá le pegaba a mi mamá y a mis hermanas, porque aparte no había las herramientas para hablarlo y daba mucha vergüenza. Todo el tiempo sentí vergüenza de decir que esa era mi familia. Muy triste. Pero en la secundaria empecé a tener, me parece que a los 14 años, más o menos a los 14 años, 15 años, el acceso al alcohol. Me junté con mis amigos de la secundaria y me acuerdo que ellos me invitaron a que tomara una cerveza, junto con otra amiga que en ese tiempo era mis mejores amigas. Y me acuerdo que la primera vez que yo probé el alcohol fue una maravilla, porque se me olvidó todo. Me perdí, literalmente me perdí, se me borró la televisión, por así decirlo, se apagó. Entonces dije, wow, aquí hay algo interesante. Y justo hoy en la mañana estaba escuchando la plática de un profesor que decía que el alcohol es tan fácil de obtener y que te cura las heridas y el dolor tan rápido que por eso está tan normalizado. El alcoholismo es algo que está muy normalizado, el alcohol en los adolescentes está muy normalizado porque ahorita me pongo a pensar y decía, era una niña de 14 15 años que ya se estaba alcoholizando con sus amigos y que, paréntesis, esto era normal. O sea, estar con tus amigos tomando era normal, entonces yo lo hacía porque me lo enseñaron ellos y aparte lo veía en mi casa. Pero justo cuando me di cuenta que el alcohol me hacía perderme, dije, wow, o sea, a lo mejor no de forma consciente, pero inconscientemente mi cuerpo decía, mira, si sientes dolor o estás triste, el alcohol lo puede callar y te puede calmar la mente. Entonces empecé a salir con mis amigos bastante, ya saben, fiestas y demás. Reitero, es que es increíble la forma en que el tema del alcohol está tan normalizado en nuestra sociedad y si no tomas, eres raro y eres rara, ¿no? Entonces empecé con todo un sistema de protección en el cual en mi casa yo ya sabía que mi papá iba a estar tomando, tirando todo, violentándonos y mi refugio era irme con mis amigos a tomar, a fiestas, a divertirme, a sacar todo y a gozar la vida porque era adolescente, ¿no? Entonces, todo ese tiempo de la prepa, recuerden, pues, obviamente eres adolescente, empiezas con temas de comparaciones, con temas de descubrir quién eres, de despertar emocional y reitero sexual y todo, y es un poco muy extraño, la adolescencia es un torrente de emociones que no sabes cómo controlar. Pero justo me pasó eso, o sea, tomaba y sentía que se me iba la ansiedad y la tristeza que estaba cargando por todo lo que se vivía en mi casa, pero al día siguiente me sentía culpable por haberlo hecho, porque probablemente no me acordaba de cómo había llegado a mi casa. Y esto es muy fuerte decirlo, porque por muchos años lo oculté y no quería que nadie supiera en las situaciones o en las cosas que yo me exponía. Entonces, contarlo ahorita es difícil, porque el día de hoy, pues soy licenciada en Mercadotecnia, tengo mi agencia de marketing, tengo un club de lectura, los amigos que me conocen son increíbles, son personas totalmente distintas a las primeras personas con las que me relacioné, y el hecho de que supieran o sepan la verdad de mi vida me da mucha vergüenza, pero creo que es parte de ser vulnerables, de aceptar tu historia, de saber que nadie es perfecto
y de darte cuenta que es tu historia, por mucho que la quieras ocultar. Me ha costado mucho durante años aceptar la realidad. Entonces, justo les comentaba, hay que ir a terapia, tenemos que ir a terapia, la terapia psicológica es canasta básica. Estaba con un psicólogo el otro día y le digo, me da tanta vergüenza que la gente sepa mi vida. Me dice, pero ¿por qué, Maite? O sea, ¿cuál es tu miedo? O sea, la gente que te ama te va a seguir amando muy independientemente de lo que hayas pasado. Y eso es muy fuerte. Entonces, pues sí, aquí con vergüenza y todo, quiero contar justo mi situación de vida, porque creo que muchos podrían identificarse y saber que sí se puede salir de pasito en pasito. Entonces, pues bueno, llegué a la prepa, empecé a tener más amigos, empecé a ser la señorita popular reconocida, porque muchas veces en esa etapa los niños solo te buscan porque eh, eres buena onda, eres bonita. No quiero sonar arrogante ni nada, pero normalmente así me pasó y es mi caso lo que estoy hablando. Entonces, yo solamente les puedo hablar de lo que yo conozco. Entonces, obviamente los niños no te buscaban con intención de ser realmente tus amigos, sino para ver qué podían sacar de ti. Y como a mí me veían que es súper buena onda y tomaba y salía y a fiestas, entonces pues era atractivo para ellos en ese momento. Entonces, todo el tiempo de la prepa la pasé tomando, evadiendo lo que pasaba en mi casa. Reitero, yo no conozco otra vida familiar, no conozco algo distinto. Toda mi infancia, toda mi adolescencia y parte de mi adultez fue viendo a mi papá tomar hasta perderse y en un punto ser muy vulnerable y llorar y pedirnos perdón y en otro punto corrernos de la casa y decirnos hasta de lo que nos íbamos a morir. Entonces, imagínense vivir todos los días con este sentimiento de tristeza, de enojo, de burla, o sea, las personas que más te aman, que te estén lastimando, porque claramente mi mamá tiene o tenía una relación codependiente a este señor. Entonces, era demasiado triste vivir todos los días así, pero la cuestión es que lo fuimos todos normalizando, o sea, para nosotros ya era normal ver todos los fines de semana o cada tercer día a mi papá tomar, tratarnos mal, golpear a mi mamá y al día siguiente no pasó nada. Y eso es lo más duro. Claro que intentamos decirle a mi papá que fuera a Alcohólicos Anónimos. No fue así, nunca su vida fue, ni siquiera en los momentos más difíciles, nunca fue, nunca ha ido y creo que nunca lo hará. Y creo que eso es lo más difícil en un sistema familiar o en una familia alcohólica, porque lo estudié y no es la persona alcohólica, sino es toda la familia alcohólica, porque una persona toma, pero afecta a todos a su alrededor. Entonces, lo que más difícil es aceptar justo eso, el aceptar que las cosas no van a cambiar, el aceptar que tu papá o tu mamá o tu hermano o quien sea en tu sistema familiar tenga el tema del alcoholismo, no va a cambiar. Claro que hay personas que lo han hecho y que pasan por procesos y es increíble y es maravilloso y me encanta ver estas historias de resiliencia en la cual sí quieren cambiar, pero la mayoría de las personas van a cambiar hasta que ellos decidan hacerlo. Y normalmente en un sistema familiar siempre queremos nosotros empujar a la persona a que cambie y a que mejore, pero nadie puede cambiar si ellos mismos no toman la decisión. No podemos cambiar a nadie, eso es una lección de vida. En nuestro caso siempre era como, mamá, déjalo, déjalo, por favor, ve lo que nos está haciendo, déjalo. Nunca lo dejó hasta la fecha. Y eso es lo más duro, aceptar que tú no puedes controlar, que aunque tú quieras salvar a tus hermanos, a tus papás y a la gente alrededor, cada uno lo va a hacer desde su trinchera y desde su lugar. Y muchas veces la gente no va a querer cambiar porque ya están tan metidos en la enfermedad. Quiero reiterar que el alcoholismo es una enfermedad
a lo que he tenido toda la información y es algo que se puede ir heredando. Entonces, por eso es que nosotras o nosotros, en mi caso, yo tuve más acceso al tema del alcohol. Entonces, bueno, pasó la prepa, entré a la universidad y cuando entré a la universidad, los primeros 2 cuatrimestres era igual. O sea, yo teníamos clases, me iba de pinta, salía de pinta aquí en México es como no entrar a clases y irte a otro lugar a tomar, a pasártela con tus amigos al parque, lo que tú quieras. Entonces, no iba a las clases para poderme ir con mis amigos a, a tomar, a pasármela bien y pasaron varios acontecimientos grandes en mi vida que me pusieron mucho en riesgo. En una ocasión fuimos a tomar a un billar con los de la universidad y todos estábamos obviamente súper alcoholizados, íbamos bajando las escaleras del lugar y resulta que uno de mis amigos estaban peleando o como ahí jugando de aventarse, me aventaron a mí, entonces caí rodando las escaleras, qué fuerte decir esto, o sea, como que me acuerdo, caí rodando las escaleras y mi cuerpo empujó el de mi otra amiga, entonces mi cabeza cayó en un pico de la escalera y mi amiga pues cayó del otro lado y quedé inconsciente ese día. Y lo único que hicieron mis amigos fue llevarme inconsciente con mi mamá. No fue como vamos a un hospital, hay que hablar a la ambulancia, nunca fue así. Me llevaron con mi mamá, ya después una de mis hermanas me llevó al doctor y me dijeron que me hubiera podido dar un derrame cerebral por ese caso, porque justo los golpes en la cabeza son muy delicados y de hecho tengo aquí como un chichón que me recuerda ese acontecimiento. Y así han pasado varias cosas en los cuales uno se pone en riesgo y no se da cuenta de que lo está haciendo. Yo el tema de tomar el alcohol era mi refugio, era mi forma de olvidarme, no era como de, oh, ok, voy a tomar porque quiero dejar de sentir dolor. Claro que no era así, simplemente tu cuerpo te lo pide. Yo empezaba a sentir ansiedad, enojo y dolor porque siento que siempre he estado llena de ira y leyendo un libro sé que la ira es dolor acumulado. Eso es. Entonces, cuando yo empezaba a sentir estos sentimientos, lo que hacía era tomar y salir con mis amigos para distraerme. Entonces, bueno, pasó todo eso en la universidad y llegué a un punto en el que dije, estoy cansada, estoy muy cansada de vivir así. Estoy cansada de todo el tiempo estarle huyendo al dolor, de tener los papás que tengo, de tener la familia que tengo. Estoy cansada de no poderme controlar con temas del alcohol porque salía y decía, hoy no voy a tomar porque yo sé que estoy haciendo mal y le estoy haciendo mal a mi cuerpo. Pero entonces estaba ahí y no podía controlarme. Literal, tomaba de más, me perdía y al día siguiente yo no sabía nada. Entonces, me acuerdo que en segundo cuatrimestre dije, o sea, ya, no, no quiero seguir viviendo así. Estoy cansada de estar sintiendo dolor, de estar sintiendo ira, de normalizar tanta violencia, de sentirme mal. Y, y fue muy duro, o sea, fue muy duro. Es muy duro reconocer cuando estás mal, porque es más fácil seguir en el océano de todas las personas y ir contra las olas o ir en las olas y hacer lo que la sociedad te dice que tienes que hacer, salir, tomar, divertirte, pero a mí esa vida ya no me estaba llenando. Entonces, en el lapso de la universidad yo tenía un novio que obviamente tenía temas también con el alcohol, porque su papá era alcohólico. Y eso es lo curioso que les platicaba la otra vez. Cuando nosotros tenemos un papá alcohólico, normalmente creemos que buscaríamos algo totalmente diferente. Y en algunos casos sí puede pasar, pero al menos en mi caso fue que busqué a mi papá en mi pareja. Y eso es muy duro porque tú creerías que estás rechazando a esta persona, pero no es así. El cerebro se siente cómodo con lo conocido. Y entonces yo tenía esta pareja que también tenía temas de alcohol. Entonces era en mi casa, en mi sistema familiar, temas de alcoholismo, yo con problemas de no poderme controlar con el alcohol y mi novio
con problemas de alcohol. Entonces todo mi sistema y claramente mis amigos que solamente se movían en ambientes de tomar, ¿no? Entonces yo decía, estoy mal, me siento mal, no te preocupes, vámonos de fiesta. Oye, me siento muy triste, tengo ansiedad, vente por unas chelas. Oye, pues me pasó esto y mi papá es un no sé quién. Pues vamos a pistear. Entonces, pistear aquí también en México es así, es como tomar alcohol, ¿no? Entonces, todo mi sistema estaba lleno de alcohol, de alcoholismo, ¿no? Entonces, fue como muy duro, como pararte frente a ti y decir, no me gusta mi vida, no me gusta lo que estoy haciendo, no me gusta quién soy y no me gusta las personas que están a mi alrededor. Entonces, em, empezaba a sentir mucha vergüenza de toda mi familia, o sea, del sistema, porque si algo tengo que destacar en cuestión de mi familia es que ha habido mucho dolor, pero también siento que en un punto pude llegar a crear relaciones muy genuinas con mis hermanas, que han sido mi sostén en muchas situaciones. Entonces, sentí mucha vergüenza de que la gente supiera que mi papá tenía temas de alcoholismo y que yo no podía invitar a pasar a mi casa nunca a nadie, ni a mis mejores amigas, ni a mi novio, ni a nadie, porque alguna situación podía pasar con mi papá y él era muy grosero con todos. Entonces, mis mejores amigas de años nunca supieron nada de mi papá hasta mucho tiempo después. De hecho, hasta hace poco, hasta hace unos días lo conté porque me cansé de ocultar partes de mí. Me he cansado mucho de ocultar partes de mí, como les comenté en el primer video. em, Esto, si bien el alcoholismo de mi papá no es mi historia, pero lo que yo viví alrededor de ese alcoholismo sí es mi historia. Entonces, creo que es importante adueñarnos de ella y hacerle frente al dolor. Y eso es lo más difícil, porque cuando yo sentía mucha ansiedad, lo primero que hacía era justo tomar, irme a tomar, irme a a salir con mis amigos y no, y entonces yo lo que hacía era aplacar esas emociones que sentía con el alcohol y con las salidas. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que el alcohol no es el problema, sino es todo lo que cargamos. O sea, ¿qué te está doliendo y qué tienes en el corazón que no has podido sacar, que te duele tanto que necesitas una sustancia para dejar de pensar y para dejar de sentir y para que te deje de doler? Entonces, la realidad es que la sustancia no es el problema, porque puede ser una adicción al alcohol, a las drogas, a la pornografía, a las redes sociales, a la comida y a muchísimas más situaciones o adicciones que te pueden aplacar la emoción. Entonces, recuerdo un día llegar a un punto en la universidad, justo en segundo cuatrimestre, porque claramente estaba con muy mala calificación los primeros cuatrimestres y dije, es que no quiero esto, no quiero esto, no me estoy sintiendo bien, ya no quiero tomar, ya no quiero seguir con la misma vida. Y ahí es cuando mm, empecé a cambiar. Y digo empecé porque todavía pasé por varios años con los cuales no pude gestionar o controlar ni el alcohol ni mis emociones. Entonces, justo les quería contar esto porque creo que hay mucha vergüenza a la hora de contar nuestras historias, como si fuéramos las únicas personas que estamos pasando por esto. Y la realidad es que es más común de lo que creemos. O sea, yo ahorita tengo un radar enorme alrededor de mis amigos y de mi gente que digo, esta persona vivió con un papá, una mamá alcohólica porque tenemos ciertos rasgos que se van desarrollando. Obviamente yo sufro de ansiedad, de estrés, tengo muchísimo enojo y dolor acumulado. De hecho, se me hace muy curioso cómo es que puedo ser ahorita una buena persona después de todo lo que se vivió, pero ya tengo como este radar
que puede darse cuenta si las personas han tenido estas situaciones, obviamente en temas de alcoholismo, porque es mi historia, es lo que yo viví. Entonces, me he dado cuenta que no lo hablamos, no lo compartimos porque estamos llenos de vergüenza y sobre todo de miedo de compartir nuestras historias. Entonces, a mí me pasó muchísimo, era, ¿cómo crees que yo, Maite, eh, o sea, cómo crees que van a saber que mi papá toma y que aparte me golpeaba de niña, ¿no? O que ha sido obviamente un hombre violento, un hombre mujeriego, un hombre con cero valores. No me quiero como obviamente enfocar tanto en él, pero es que es normal, no puedo hablar de mi historia sin hablar de él porque, reitero, los papás son los que te enseñan a vivir y de ahí está, o sea, él me heredó los traumas, así que ahora se aguanta. Entonces, me daba mucha vergüenza que supieran mi situación familiar y sobre todo que yo seguí los pasos de mi papá. Eso es lo más doloroso que me ha tocado aceptar, que lo que yo estaba rechazando en mi familia lo estaba recreando en mi vida personal, que estaba siendo una mujer extremadamente estresada y ansiosa y codependiente como mi mamá y que aparte estaba siendo una persona que no podía controlar el tema del alcohol como mi papá. Entonces eso fue fuertísimo, muy fuerte, porque aunque somos 5 hermanos, cada persona lo tomó distinto y creo que yo fui la única a la cual el tema del alcohol sí se le presentó en algún tiempo como un problema y lo estaba hablando con mi psicólogo el otro día y justo me decía, no eras alcohólica, pero claro que tenías problemas con el alcohol y lo supiste detener en el momento correcto. A mí me duele mucho aceptar eso porque yo creo que lo más difícil no es el, o sea, creo que lo más difícil es reconocer que tienes un problema, o sea, reconocerlo y sobre todo hacerle frente y trabajarlo, porque yo siempre he dicho o me he dicho que soy una niña muy herida, pero que también soy una niña que se levanta todos los días a trabajar en ello y a sanar, porque estoy totalmente comprometida y convencida a tener una buena vida, a salir de esto. Y recuerden, el tema de la universidad con el alcohol, cuando llegué ya a este paro de no quiero esta vida, yo empecé a leer. Empecé a leer, siempre me ha gustado leer desde la secundaria, pero siento que en la universidad fue un hábito que pude tomar más fuerte. Entonces, se fijan, pues, aquí tengo mucho más libros, leo mucho en PDF y empecé a darme cuenta, porque empecé a leer libros primero de novelas románticas, obviamente, y luego de crecimiento personal y desarrollo humano. Y dije, wow, o sea que todo lo que siento y todo lo que estoy cargando y todo lo que me duele, alguien más lo está sintiendo. No soy la única persona que se siente así y aparte, sobre todo, hay solución. Entonces, eso fue como que se abriera el cielo así precioso ante mí, de decir, wow, o sea que yo soy responsable de mis decisiones y yo puedo crear una vida buena y nueva. O sea que yo me sentía condenada. Yo sentí que iba a vivir una vida igual que mis papás y que iba a tener una pareja alcohólica y que yo iba a estar igual. O sea, para mí no había opción, ¿sabes? O sea, no había opción de que me fuera mejor en la vida. Pero entonces, cuando le hice frente a mi dolor y cuando empecé a leer, obviamente también empecé terapia psicológica que antes nunca había tomado y empecé a ir a la iglesia cristiana. Ahorita no tengo religión, pero aún así siento que esa vez que me permití conocer a Dios, yo creo que Dios existe y esto me lo enseñaron, o sea, todos creemos en Dios solo en distintas presentaciones. O sea, puede que tu poder superior sea la tierra, puede ser que para ti nada más sea una conciencia superior, puede ser que para ti sea Dios y está bien, porque
la espiritualidad es algo que tenemos que trabajar. Entonces, cuando yo me acerqué a este concepto de Dios, fue como si me liberaran y dijera, wow, yo puedo ser responsable de mi propia vida y yo puedo tomar decisiones diferentes. Se los prometo que yo creí que estaba condenada y que no había otra opción. Entonces, bueno, solamente quería el día de hoy hablarles sobre el tema de la vergüenza, decirles que lo hablen, que lo platiquen con quien necesiten hablarlo. Primero con ustedes, escúchense, siéntense, hablen con ustedes, escriban su diario, su journaling. Vayan y mándenle un mensaje a su mejor amiga, a su mejor amigo, a su tío, a su perrito, si tienen un perrito, al papá, a la mamá, en quien de verdad confíen y hablen las situaciones. Si están pasando por una situación de alcoholismo, ustedes mismos o otra persona en su sistema familiar, platíquenlo con alguien. No saben lo sanador que es hablarlo. Como les comentaba, hace una semana pasaron ciertas situaciones fuertes en mi casa y ahorita me mudé, estoy intentando comenzar de cero, pero el hablar las cosas aquí con ustedes, conmigo, con mis amigos, con mis amigas, escribiendo, es lo que me ha ayudado a sanar. Hablar mata la cosa. Entonces, no tengan miedo de compartirlo. Obviamente, yo ahorita me estoy muriendo de miedo de compartir esta situación porque nunca lo había dicho en voz alta y mucho menos había subido videos sobre esto. Entonces, los invito a que hablen, a que lo compartan, a que no lo oculten, porque esto es parte de su historia y es importante el permitirnos ser vulnerables. Y de hecho, les comenté que estaba leyendo un libro que a mí me está ayudando mucho. Igual si lo quiere leer, se los recomiendo. Se llama Más fuerte que nunca, de Brené Brown. Y les quiero leer esta parte porque me gustó bastante. Dice así, lo opuesto a reconocer que sentimos algo es negar nuestras emociones. Lo opuesto a sentir curiosidad es desconectarnos. Cuando negamos nuestras historias y nos desconectamos de las emociones difíciles, estas no desaparecen, más bien se apropian de nosotros, nos definen. Nuestro trabajo no es negar la historia, sino desafiar el final, levantarnos más fuertes, reconocer nuestra historia y enfrentar la verdad hasta que lleguemos a un lugar en el que pensemos, sí, esto es lo que pasó, esta es mi verdad y yo voy a elegir cómo termina esta historia. Me gustó bastante porque eso es justo lo que quiero hacer, adueñarme de mi historia, de saber y de reconocer lo que pasó y lo que me pasó, pero aún así crear un final distinto. Y sé que todos podemos hacerlo desde el lugar en el que estemos. Entonces, les quería compartir eso, que muchas veces tenemos miedo y vergüenza al qué dirán, pero sinceramente las personas no te dan de comer. Entonces, si tú crees que necesitas hablar de esto, háblalo. Si tú crees que necesitas escribirlo, escríbelo. Ahorita el tema de las redes sociales nos abren una puerta enorme para compartir lo que sentimos y lo que nos duele. Y sí da miedo a lo que vayan a decir, pero las personas, no comes gracias a las personas, no, ellas no tienen por qué definirte. Podemos ser valientes, podemos adueñarnos de nuestra historia y salir a hablarlo. Y se los estoy compartiendo porque para mí está siendo muy difícil hacerlo ahorita, el compartírselos, el ser vulnerable, el quitarme la vergüenza y esta máscara de, pues sí, Maite no es perfecta, Maite no está feliz todos los días, Maite se enoja, Maite llora, Maite está llena de dolor. Y sí, también es una niña feliz y también es compartida y también le encanta su vida y también, pero trae mucho dolor acumulado. Entonces, les quería compartir como esa historia ahorita. Ya en el siguiente video, en el siguiente video les voy a compartir mi proceso y cómo empecé a quebrar estas creencias y lo que hago ahora. Pero les quería compartir esta información de cómo ha sido mi proceso, pero creo que justo eso, o sea, sobre la vergüenza que tenemos de contar nuestra historia y de adueñarnos de ella. Habrá personas que han pasado temas de, no precisamente el alcoholismo, pero temas muy fuertes que les da miedo soltarlo, porque vamos por la vida sintiéndonos inadecuados siempre, creyendo
que no nos merecemos el lugar en el que estamos. Entonces, uf, obviamente yo sé que hay personas que pueden vivir una familia en el tema del alcoholismo alrededor de que no hay escasez de dinero, sino que también hay dinero, pero también hay alcoholismo y obviamente sé que la situación es distinta. Si hay una persona que ha pasado por esto, igual coméntenlo. Yo me quiero dedicar a responder los comentarios para que hablemos juntos y por eso justo le puse al canal Sanemos Juntos, porque creo que es importante compartir nuestras historias para que otras personas puedan sanar a través de ellas. Porque yo, una de las cosas más importantes que he aprendido en mi vida es que al darme cuenta de otras personas que han pasado por historias similares a la mía, verlas siendo exitosas, verlas siendo felices, para mí es una luz de esperanza. Entonces, yo sé que cada situación es distinta, yo sé que hay situaciones más fuertes a comparación con la mía, pero creo que nunca es bueno el estarse comparando porque tu situación no es más válida que la de otro, simplemente es tu situación y es tu historia. Entonces, bueno, espero que alguna de estas cosas resuene contigo, que sepas que no estás solo, que sepas que sí puedes y, y que esto me está ayudando bastante. Literalmente es el segundo video que hago, pero me ayuda, me sana por dentro poco a poco y yo sé que podemos ir sanando juntos si somos lo suficientemente valientes de mostrarnos vulnerables y de compartir nuestra historia y claro, de entregarnos al dolor, porque por muchos años y durante mucho tiempo te dicen que no llores, te dicen que no te sientas mal, que tienes que ser fuerte, pero las emociones están para sentirlas, están para vivirlas. El dolor demanda ser sentido. Eso es una frase del libro de Bajo la misma estrella. El dolor demanda ser sentido. Si te sientes triste y quieres llorar, llora. Si te quieres enojar, enójate, grita contigo, claro. Tampoco, no vamos a tratar mal a las otras personas. Puede pasar, pero no se justifica. Entonces, sé lo suficientemente valiente para aceptar tu dolor, para sentirlo y posteriormente para transformarlo. La forma correcta de aceptar las emociones es justo eso. Primero, reconocer que las tenemos, dejar que te atraviesen el corazón, y sí, yo sé, es muy difícil, pero una vez que te atraviesan el corazón, te dejan un mensaje y tú puedes transformarlas. Porque normalmente cuando sentimos ira, enojo, tristeza, ansiedad, lo que queremos es de ya, ya quítate, ya vete, mejor me voy a poner a jugar videojuegos, me voy a poner a ver Netflix, me voy a poner a escuchar Spotify, voy a ver un podcast, voy a salir con mis amigos a tomar, Entonces estamos buscando algo que nos calle la emoción, pero no estamos permitiendo que la emoción se transforme y nos dé el mensaje que nos tenga que dar. Entonces, recuerden, la forma de atravesar las emociones tal cual es aceptarlas, reconocerlas que están ahí, sentirlas en todo nuestro cuerpo, dejar que nos atraviesen el corazón para posteriormente transformarlas y saber qué es lo que me quiere decir. Entonces, bueno, espero que les guste este video. Yo sé que son temas que no son muy fáciles de platicar, entonces los invito cuando se sientan cómodos, cuando se sientan listos, dejarme un comentario, dejarme un like, para saber que voy por buen camino nada más. Claramente este proyecto lo hago de una forma personal para yo ir trabajando y sanando y mejorando, pero me gustaría saber sus historias y que sepan que no están solos, que no están solos, ¿vale? Les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos. Bye.